bendiciones. Este es el día que Dios preparó para ti. Este es el día que te gozarás y te alegrarás en el Señor. La palabra de Dios dice en Segunda de Crónica, capítulo 20, dice que el pueblo de Israel vio que un ejército extranjero de los amorreos se levantaba con furor. Y dice que el rey que había en esa época, que era el rey Josafat, dice que llevó las cartas al templo, hizo reunir al templo en ayuno, y todo el templo, toda Judea, era un ejército grande. Este rey ya había buscado a Dios, y en su búsqueda de Dios había derrubado los altares y los lugares altos de Baal, donde se ofrecían sacrificio a ídolos, a dioses ajenos, donde se ofrecían pactos de sangre, niños y cuantas cosas abominables a la palabra de Dios. Pero dice que este rey buscó a Dios. Pero dice que Dios abrió los cielos y los prosperó. Dice que la bendición vino como lluvia temprana y lluvia tardía. Pero dice que se le levantó una tormenta que no esperaba. Un ejército, un imperio que se levantó de la mañana. Tenían grandes carros, multitudes venían diciéndole: Josafat, no vas a vencer. Josafat, vas a morir. Josafat, voy a entrar en tu ciudad. Y aún mis flechas, mis carros, mis caballos van a entrar en tu ciudad, van a tomar tus mujeres, tus doncellas, y vas a terminar destruido. Ese rey que buscó a Dios se acordó que en los días de que buscó a Dios, la respuesta vino y clamó al Dios de los cielos. El Dios de los cielos estaba atento, su corazón se distila a aquellos que le buscan y le buscan de corazón, porque la palabra dice: el que me busca, me halla. Llamadme y me abriré. En Jeremías nos dice, Jeremías nos dice, capítulo 30 al 33, también nos dice la palabra: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y dice que este rey llevó las cartas amenazadoras, se juntó con todo el ejército, con todo el gobierno, con toda la gente de la monarquía. Era un rey que tenía la bendición de Dios, pero no le importó las riquezas, la prosperidad y lo que había avanzado, si no sabía que su bendición venía del cielo. Y como era un buscador, un ansioso de la presencia de Dios, un ansioso para que sea ministrada una palabra, él fue a buscar la opinión de Dios, a consultar a Dios qué iba a hacer de su vida. Y llevó las cartas. No preparó ejército, no preparó soldados. Él no fijó que el ejército venía y lo iba a destruir. Él llevó en su angustia y en su miedo, en su preocupación, dijo al pueblo: vamos a ayunar al Dios del cielo, vamos a poner desde el más pequeño hasta el más grande, hasta animal, en ayuno, y nos vamos a juntar en la casa del Señor. Y cuando fueron a la casa del Señor, toda Judá estaba con los vestidos rajados, con lino en su cabeza, y dice la palabra del Señor que el Espíritu del Señor, el Espíritu de Jehová, fue enviado desde el cielo y vino sobre un joven. Y dice que ese joven de la tribu de Asaf, de los cantores, se levantó y empezó a profetizar. Y le dijo: oh rey, y escuchadme toda Judá, este ejército como vino no va a entrar, no temáis, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Las cartas de los reyes amenazaban, decían que el Dios de Israel no iba a poder defenderlo, que las armas y los grandes caballos eran poderosos. Quizás el otro ejército tenía monetariamente el dinero, tenía quizás la gente que era millones, pero la Biblia nos dice que la fuerza no está en la multitud, que la ganancia no está en cuánta disposición o cuánto almacén tengas, sino está en la fe, en el cimiento de tu fe y en la confianza de que seas un hombre exterior hacia Dios. Porque lo que importa es el hombre interior. El hombre exterior, dijo Jesús, es como, aleluya, siento la presencia del Señor. Es como nada, es barro, es como blanco blanqueado. Es algo que está hoy y mañana cambia, pero lo que está dentro, Dios mira, siempre Dios miró lo que está dentro. Y dice la palabra de Dios, que la presencia del Señor vino sobre ese joven y dice: mañana Dios le dará la victoria. ¿Y qué hizo este rey? Apenas terminó esa palabra y todo el pueblo estaba llorando. Dice que se levantó y dijo: creed a Jehová y estaréis seguros. Primero afirmó, como David, uno de los reyes que venía de la descendencia de David, afirmó que el rey del cielo, que Jehová, el que controlaba los cielos de los cielos, el que había hecho la tierra, tenía el poder sobre los gobernantes. Reconoció que su reino no era solamente
dado por el hombre, sino había sido dado por Dios. Creed en Jehová y estaréis seguros. Creed en los sus profetas y seréis prosperados, honrando la palabra de aquel que había sido inspirado por el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que las Escrituras fueron inspiradas por el Espíritu de Dios para traer discernimiento, para traer salvación y para hacer que escudriñemos las Escrituras, porque parece que en ellas se halla la vida eterna, pero en ellas nos lleva a la verdadera vida, que es Jesucristo. Él dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Y dice que a la mañana siguiente vistió a todo su cuerpo, a todo su ejército de armadura sagrada. Dice que puso a la gente, a todo el pueblo junto al monte de Beraca, junto al monte del monte de Dios, y empezaron a alabar a Dios. Y dice que el ejército llegó del mar, los dos ejércitos venían contra Israel, pero de pronto dice que vino un favor de Dios mientras el pueblo de Dios cantaba, mientras los cantores, el arca estaban en el pueblo. Dice que vino una confusión de parte de Dios en el ejército extranjero, y vieron como un río de sangre, y dijo, se mataron, y se mataban los unos a los otros. Y